Hola amigos, yo soy Emanuel Díaz del Ministerio del Remanente Una Fe Inteligente y en esta ocasión vamos a iniciar una serie llamada Moadim, los tiempos establecidos de Adonai. Es una serie donde vamos a explicar paso por paso cada uno de los Moadim que la Escritura establece anualmente. Tenemos un Moadim muy particular que se llama Shabbat, del cual no vamos a hablar. Tenemos una serie muy específica que se llama Shabbat, el día de reposo. Si usted quiere aprender sobre Shabbat, ahí explicamos en gran extensión de qué trata. Le invito a que la vea. Y pues quédese con nosotros. Vamos a empezar con generalidades de los Moadim. Tenemos que establecer qué calendario debemos usar. Existe mucha confusión entre los que estudian raíces hebreas respecto de cuál calendario se debe usar para guardar los Moadim de Adonai. Algunos utilizan el calendario lunar, otros el calendario solar, otros la astilla de la luna, otros el calendario judío de Hillel, que es el que más es utilizado. Sin embargo, si queremos hacer las cosas como Adonai manda, debemos utilizar su calendario. Éxodo 12:2 dice: este mes les será principio de los meses, para ustedes este será el primero de los meses del año. Deuteronomio 16:1 nos dice: observen el mes de Abib y guarden Pesaj para Yahvé su Elohim, porque en el mes de Abib Yahvé su Elohim lo sacó de la tierra de Egipto en la noche. Entonces, vemos aquí que el primer mes del año, según la Escritura, es el mes donde salieron los israelitas de Egipto, que Adonai le puso de nombre Abib. ¿Ok? Los 12 meses en el calendario de Adonai no tenían nombre y se contaban por los números ordinales. Es importante que usted entienda que los meses en el calendario de Adonai no tienen nombre, porque el calendario que utilizan los judíos y muchos de raíces hebreas le ponen nombre a los meses. Adonai no hizo tal cosa, solamente al primero. Primero de Crónicas 27:2, y todo el contexto de este capítulo está hablando del ejército de David, me parece, pero entonces nos da una lista de los meses del año. Primero de Crónicas 27:2 dice: el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, el quinto mes, el sexto mes, el séptimo mes, el octavo mes, el noveno mes, el décimo mes, el undécimo mes y el duodécimo mes, lo que nos hace ver que eran 12 meses. El único mes al que se le menciona nombre es al mes primero, que se llamaba Abib, que significa primavera o reverdecer, y que corresponde a las fechas de mediados de marzo a mediados de abril. Esto lo encuentra usted en la cita que ya vimos de Deuteronomio 16:1. ¿Está bien? De la misma manera, los 7 días de la semana no tenían nombre y solamente el séptimo día tenía nombre y se llamaba Shabbat, que significa descanso. Génesis 1:5 nos dice: fue la tarde y fue la mañana el día primero, fue la tarde y la mañana el día segundo, y así sucesivamente hasta el sexto día. Y luego en Génesis 2:23 dice: en el sexto día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como santo, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que había comenzado a hacer. Fue luego de la deportación a Babilonia que los judíos empezaron a mezclar el calendario que tenían bíblico con el babilónico. De ahí vemos que al mes primero le cambiaron el nombre de Abib y le empezaron a decir Nisan, y al cuarto mes le pusieron Tamuz. Usted va a ver el mes de Nisan en el libro de Esther, pero entienda que el libro de Esther fue escrito después de la deportación a Babilonia, entonces ellos ya venían con esta influencia babilónica de los nombres. Es importante que comprendamos esto. Adonai no estableció los nombres babilónicos para los días, para los meses del año, porque uno de los meses se llama Tamuz. ¿Cree usted que Adonai va a ponerle Tamuz a un mes? Claro que no. El calendario judío de Hillel II es el que es más utilizado el día de hoy por los judíos, tanto los mesiánicos como los ortodoxos, y por muchos de raíces hebreas, pero es babilónico, por lo tanto no debiera ser utilizado por ningún creyente que guarda la Torá. El calendario judío en sí no está tan mal,
porque es más o menos el calendario bíblico, pero le ponen nombres babilónicos. Yo le invito a usted a que le quite esos nombres y solamente se guíe por los nombres que la escritura dice: mes primero, mes segundo, mes tercero, y así sucesivamente. ¿Está bien? Quitemos todo lo babilónico de nosotros. Es importante que no sigamos lo que Babilonia nos está diciendo, porque Daniel nos escribió respecto del espíritu babilónico en Daniel 7:25 y dice: Él hablará palabras contra el Altísimo y tratará de extenuar a los santos del Altísimo y alterará los tiempos, o sea, los Moadim y la Torá. Así es que si nosotros le seguimos la corriente al espíritu babilónico, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿cuál calendario usar? El calendario de la Escritura. Hablemos entonces ahora de la creación del sol y de la luna. Génesis 1:14 dice: Dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Dice ahí que el sol y la luna fueron puestos para señal de las estaciones. Preguntémonos entonces, ¿qué es estación? Una estación, en un concepto de diccionario, le dirá que es cada uno de los 4 periodos en que se divide el año, comprendidos entre un equinoccio y un solsticio, o viceversa, y caracterizados por determinadas condiciones climáticas, por la longitud del día y por otras características. Lo que levanta una cuestión: si Adonai puso al hombre en Edén, y en el Edén ni siquiera llovía, por lo tanto el clima no cambiaba, entonces ¿por qué menciona Génesis que las lumbreras fueron puestas como señales para las estaciones? No tiene razón de ser. Y es donde tenemos que buscar el concepto hebreo de la palabra estaciones. La palabra estaciones viene de la palabra Moadim. En singular se dice Moed. Es el Strong 4150 y dice una cita, un tiempo arreglado, una temporada, específicamente un festival, convencionalmente un año y por implicación una asamblea, convenida para un propósito definido. Técnicamente una congregación y por extensión un lugar de reunión. También una señal establecida desde antes. Así es que el sol y la luna fueron puestos para que fueran señales de los Moadim. Entonces, ¿qué cosas son los Moadim? Primero, común y equivocadamente son conocidos como las fiestas de Adonai. Los Moadim no son necesariamente las fiestas, son los tiempos establecidos de Adonai para vernos con Él. Durante los Moadim estamos llamados a congregarnos en santa convocación con los hermanos y guardar el mandamiento establecido para dicha asamblea. Levítico 23:1 dice: Yahvé dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel, los tiempos designados de Yahvé que proclamarán como convocaciones santas son mis tiempos designados. Los Moadim se dividen en 2 categorías. Como dijimos, hay un Moadim específico semanal que es el Shabbat. No hablaremos de él el día de hoy. Mire esa enseñanza que tenemos. Pero hablaremos de los anuales. Existen 2 categorías que son los Moadim de primavera y los Moadim de otoño. Los Moadim de primavera son la cena de Pesaj o la cena de Pascua. Número 2, la fiesta de los panes sin levadura. Número 3 es el día de los primeros frutos. Y número 4 es la fiesta de las semanas. Todo esto lo encuentra usted en Levítico 23 del 5 al 22. Se cumplieron proféticamente en la primera venida del Mesías. La cena de Pascua es la conmemoración de la salida de los israelitas de Egipto con la muerte de los primogénitos egipcios y los corderos que suplantaron a los primogénitos israelitas. Dice la palabra que pusieron la sangre en los dinteles de las puertas y así fueron libertados los israelitas de Egipto. Eso sucedió un 14 de Abib. Un 14 de Abib también Yeshua murió por toda la humanidad. Él era el cordero de Pesach de Adonai. Número 2, que es la fiesta de los panes sin levadura, es el 15 de Abib, justamente cuando el 14 cae el sol. Entre el 15 es la conmemoración de que los israelitas tuvieron que cocinar panes que no se les fueran a inflar para que pudieran comer durante el tiempo que estaban huyendo de Egipto, y Adonai los sustentó con esos panes sin levadura. Se cumplió proféticamente cuando Yeshua fue sepultado. Dice la escritura que fue sepultado al caer el sol, justo cuando iniciaba
la fiesta de los panes sin levadura, que la levadura simboliza el pecado. Yeshua se llevó el pecado a la tumba. Y luego viene el día de los primeros frutos, que se conmemora la libertad de los primogénitos. También tradicionalmente se cree que es el día que cruzaron el Mar Rojo los israelitas. Entonces ese día, 3 días y 3 noches después de su sepultura, Yeshua resucitó. No se cuenta desde la muerte, se cuenta desde la sepultura. Entonces Yeshua fue sepultado un miércoles al caer el sol. Del miércoles al jueves fue un día, del jueves al viernes fue el día 2, del viernes al sábado fue el día 3, y al caer el sol el sábado, Yeshua resucitó, iniciando el Moadim de los primeros frutos. Para los que me puedan decir a mí, hey, no es cierto, él dice en la escritura que murió y ya venía el día de reposo, ¿por qué me dices que murió el miércoles? Bueno, porque usted necesita conocer que los Moadim tienen algo llamado los Shabbat alto, o es un día de un Shabbat sin importar qué día de la semana caiga. Entonces en el día que Yeshua fue sepultado era el inicio de la fiesta de los panes sin levadura y se llama Shabbat. Por lo tanto era un Shabbat de gran importancia. Entonces ese 15 de Aviv fue un Shabbat. Luego el día siguiente, que era el 16 de Aviv, fue un día normal. Ese es el jueves, si se puede decir. Y luego el viernes, al caer el sol, iniciaba el Shabbat semanal. Entonces desde su sepultura hasta su resurrección no sucedió un solo Shabbat, sucedieron 2. Y así se cumplen realmente los 3 días y las 3 noches. Porque si usted dice murió Yeshua o Jesús murió un viernes y resucitó un domingo, dime usted dónde está la señal de Jonás, que dice Yeshua solamente una señal de la resurrección del Mesías, es la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Dónde encuentra usted 3 días y 3 noches del viernes a mediodía a el domingo en la mañana? No existe. Pero Yeshua murió un miércoles, fue sepultado ese miércoles al caer el sol y resucitó el sábado al caer el sol también. 3 días y 3 noches. Se cumplieron los 3 Moadim que vienen en la fiesta de los panes sin levadura. 50 días después de su resurrección viene el cumplimiento profético de la fiesta de Shavuot, que es la conmemoración de Israel recibiendo los mandamientos de Adonai en el monte Sinaí. No recibieron la Torá, recibieron solamente el inicio de la Torá. Los israelitas no quisieron recibir lo demás y luego fueron despreciados por Adonai en una manera muy horrible cuando ellos estaban con el becerro de oro. Pero 1200 años después, Yeshua cumplió el Moadim de Shavuot cuando recibieron la venida del Ruach HaKodesh, no en el aposento alto, sino en el templo. Dice la escritura que estaban en la casa, pero la casa es el templo. Ahí recibieron el Ruach HaKodesh, los que estaban reunidos, y ahí los escucharon las 3000 personas, y ahí se pudieron bautizar en ese momento porque había pilas. Dígame usted cómo lo iban a hacer en una casa. 2 Moadim de primavera se cumplieron en la primera venida del Mesías. Luego vienen los Moadim de otoño. Los Moadim de otoño son el día de las trompetas, que se dice Yom Teruah, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Lo encuentra usted en Levítico 23, del 23 al 43, y se cumplirán proféticamente en la segunda venida del Mesías. Día de trompetas es primero del mes séptimo. Ese es el día que Yeshua regresa, por cierto, para los que dicen no se puede saber qué día va a venir, ni el día ni la hora en que Yeshua volverá. Es verdad, yo no sé qué año específicamente, yo no sé nada, pero sí la escritura dice en primera a los Tesalonicenses 5, versículo 1, dice: en cuanto a los tiempos y a las sazones no hay necesidad de que se les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche para los que andan en oscuridad. Pero ustedes no andan en oscuridad para que los agarre como ladrón, porque ustedes son de la luz. Así es que si yo soy de la luz, yo conozco, dice, no hay necesidad de que te escriba. No es porque permanezcas en ignorancia, sino porque se supone que tú ya sabes. Y claro, cuando guardas los Moadim, entenderás qué día regresa. Yeshua regresa al sonar de la trompeta, y justamente en Yom Teruah se toca la trompeta. Primero del mes séptimo. 10 días después es el día de Yom Kippur, el día de expiación. Es el día donde los israelitas celebraban un sacrificio anual de expiación por los pecados de toda la nación de ignorancia.
no por los pecados flagrantes. Usted no puede decir, no, pues es que perdonaban a los adúlteros y a los homicidas. No, eso no se perdonaba. Se perdonaban los pecados de ignorancia. De la misma manera en Hebreos capítulo 7, el escritor de Hebreos nos dice que Yeshua también vino a hacer el sacrificio por todos nosotros, pero que pero en primera de Juan nos mencionan que Yeshua es nuestro abogado y él viene a justificar nuestros pecados delante de Adonai por causa de nosotros haber fallado. Pero en Pablo dice que Yeshua no se puede negar a sí mismo y Yeshua es la Torah viviente. Por lo tanto, si tú eres un adúltero, ahora que vienes a Yeshua y vives en adulterio, no puedes recibir gracia, porque para poder justificar tus pecados ante Adonai, Yeshua necesita negarse a sí mismo, cosa que no puede hacer. Por lo tanto, el día de expiación no se aplica a ti. Así es que si tú has, ahora que vienes a la fe del Señor, seguido viviendo en pecado, yo te invito a que te arrepientas realmente, a ver si todavía Yeshua te puede perdonar. Porque no podemos clamar que tenemos la gracia y podemos hacer cualquier pecado, igual nos perdona, porque no cualquier pecado se te va a ser perdonado. Eso es Yom Kippur. Y se cumplirá proféticamente en el juicio de las naciones antes de entrar al milenio. Allí donde Yeshua apartará las ovejas de las cabras, es ese día. Y por último, la fiesta de los tabernáculos conmemora los 40 años que los israelitas estuvieron en el desierto, viviendo en carpas. Adonai les dijo cuando entren a la tierra prometida, el día 15, del 15 hasta el 23 de cada mes séptimo, ustedes van a recordar, van a salir de su casa, van a vivir en enramadas y recordarán cómo Adonai vino a vivir en una enramada con ustedes. Por eso Adonai hizo el tabernáculo y habitó entre nosotros. ¿Y sabe cómo se cumplió? De dos maneras. Uno, Yeshua tabernaculizó con nosotros. Yeshua nació en Sukkot. Él nació bajo una azúcar, no nació en un establo. Yeshua no nació en un establo maloliente. Quítese esa idea de su cabeza. La palabra pesebre no significa establo. La palabra pesebre es un abrevadero donde comían los animales. Yeshua fue puesto en un pesebre, pero él nació bajo una azúcar. ¿Ok? ¿Por qué cree que el Imperio Romano hizo un censo? Porque sabía que era todo mundo yendo a Jerusalén, era fácil censarlos a todos cuando venían la fiesta. Entonces por eso es que se hizo esto. Yeshua nació en un azúcar, cumpliendo lo que la Escritura dice. Y también se cumple en el final de los tiempos, en las bodas del Cordero. Es justamente el día de las bodas del Cordero, o la fiesta de las bodas del Cordero. Algo por aclarar. Aunque todas las fiestas de Adonai son Moadim, no todos los Moadim son fiestas. Para los que dicen, no, es que celebramos las fiestas, y luego dicen la fiesta de Pesach. No, Pesach no es una fiesta. La fiesta de Yom Kippur no es una fiesta. Aunque todas las fiestas son Moadim, no todos los Moadim son fiestas. ¿Ok? Es importante. Son 7 Moadim, 8 con Shabbat, pero solo 3 son fiestas. Número 1, panes sin levadura. Número 2, la fiesta de las semanas, otros le dicen Pentecostés. Y número 3, la fiesta de los tabernáculos. Y durante las fiestas, Éxodo 23:14 nos dice, 3 veces al año harás fiesta en mi honor. La fiesta de panes sin levadura la celebrarás en el mes de Aviv, en la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. La fiesta de Shavuot la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. Y la fiesta de Sukkot de fin de año la celebrarás cuando recojas las cosechas. Algo más. Si usted es un cristiano que dice eso de las fiestas no es para mí, bueno, son Moadim y claro que son para usted, porque si usted es salvo, usted es de Israel, aunque no lo quiera creer. La Escritura dice que la orden de guardar los Moadim es para todo el pueblo de Israel, naturales e injertados. Los naturales hoy son los judíos, los injertados somos nosotros, gentiles, que somos parte de Israel por la gracia de Yeshua. Números 15:15 dice, en cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para ustedes y para el extranjero que reside con ustedes. Un estatuto perpetuo por todas sus generaciones, como ustedes son, así será el extranjero delante de Adonai. Una sola Torá y una sola ordenanza para ustedes, para el extranjero que reside entre ustedes. Entonces Yahvé dejó los Moadim para que fueran símbolos claros y entendibles de su pacto con su pueblo.
Él sabe que podemos olvidar sus promesas, pero al estar celebrando sus Moadim, tendremos presente continuamente el recuerdo de su fidelidad a través de la historia. Otra cosa importante, los Moadim hoy en día no se pueden guardar como en la escritura se guardaban. Deuteronomio 16:16. 3 veces al año todos sus hombres comparecerán en la presencia de Yahvé su Elohim en el lugar que él escoja, en la festividad de panes sin levadura, en la festividad de Shavuot, en la festividad de Sukkot. No se presentarán delante de Yahvé con las manos vacías. Adonai instituyó que solo en el lugar donde él elija se deben guardar los Moadim. Eso nos impide realizar cualquier Moadim al pie de la letra, ya que el lugar es Jerusalén y específicamente el templo, que hoy no existe. Segunda de Crónicas 6:6 nos dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo. Deuteronomio 12:11 dice: deberás llevar todo lo que yo te ordeno al lugar de adoración designado, el lugar que Adonai tu Elohim elija, para que su nombre sea honrado. Celebra allí en presencia de Adonai tu Elohim con tus hijos e hijas y todos tus sirvientes. Asegúrate de no sacrificar tus ofrendas quemadas donde se te ocurra. Solo podrás hacerlo en el lugar que Adonai elija en el territorio de una de sus tribus. Entonces, para celebrar Moadim bíblicamente necesitamos 3 cosas principales. Número 1, ir a Jerusalén, donde Yahvé puso su nombre. Número 2, ir al templo, que es la locación física. Y número 3, sacerdotes para que hagan los sacrificios. Por lo tanto, como no hay templo ni sacerdotes, aún los que van a Jerusalén solo pueden recordar como memoriales los Moadim y no hacerlos al pie de la letra. La palabra memorial en hebreo se dice Zikron, que es el Strong 2146 y significa un recuerdo o una conmemoración. Teniendo en cuenta todo esto, debemos recordar las palabras de Pablo en Colosenses 2:16, que nos dice: por tanto, que nadie les juzgue en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. El apóstol Pablo nos dice que no debemos ser juzgados en relación a cómo realizamos los Moadim. Sin embargo, es necesario recordar que el hecho de que no debemos ser juzgados no quiere decir que tenemos libertad de hacer las cosas como nos pegara nuestra gana. Lo que Pablo explica es que no debemos permitir que las costumbres y tradiciones humanas que no están en la Torá sean consideradas una obligación para celebrar los Moadim. Y no debemos dejar que todo aquel que sí cree que son necesarias nos reprenda por no llevarlas a cabo en nuestra conmemoración personal. Por ejemplo, si usted guarda Pesaj en casa y no hace esa cena con las 4 copas y el aficomen y el huevo y las manzanas y todo eso, y alguien le dice: hey, no estás guardando Pesaj completamente por causa de que no hiciste el Seder, no puedes tú obligarme a guardar el Seder porque la escritura dice que eso no es lo que se hacía. Eso es lo que los rabinos inventaron cuando ya no existió el templo. Cuando existe el templo haremos las cosas como la escritura dice. Mientras tanto, Adonai ve lo que nosotros hacemos. Los Shabbat, por ejemplo, si usted no pone las 2 velas el viernes en la noche al caer el sol y no hace las oraciones en hebreo y no se come el pan, no quiere decir que si usted le otorga todo el Shabbat para adorar a Adonai y le da su tiempo y su atención a su familia y a honrar al Señor, no quiere decir que usted ya no está guardando Shabbat. Claro que sí. Y tampoco quiere decir que si usted hace eso, todo el resto del Shabbat usted puede hacer lo que quiera. Claro que no. Guardar Shabbat no se trata de la cena. Guardar Shabbat se trata de darle el día a Adonai. La cena es algo bueno si usted lo quiere hacer. Hágalo. Pero sepa que eso no está en la Torá. Por lo tanto, usted no debe pensar que tiene que hacerlo por causa de que luego el que no sabe pensará que ese es obligatorio y usted le estará poniendo mandamientos de hombres a una persona que no comprende. Así es que todas las cosas que no están en la escritura y hacemos, de esas cosas nosotros somos responsables para las personas que nos ven de explicarles por qué hacemos cosas que no están en la palabra y las consideramos importantes o hasta obligatorias. Sepa por qué hace las cosas. Haga mejor lo que dice la palabra, no se meta en problemas.
Existen muchas reglas específicas sobre cómo guardar los Moadim, pero como ya dijimos, son tradiciones rabínicas que no tienen autoridad divina, por lo tanto no deben ser consideradas obligatorias de realizarse. Entonces, al guardar los Moadim, solamente podemos hacer memoriales o recordatorios solemnes de las fechas establecidas para honrar a Adonai. Estamos llamados a intentar guardar los mandamientos de la mejor manera, ahora que somos salvos. No a excusarnos con el pretexto de que como no es igual que en la Escritura no debemos hacerlo. En conclusión, es la hora de restaurar la celebración de los Moadim de Adonai como Él lo estableció en su Torah. Cuando guardamos sus mandamientos y observamos sus Moadim, estamos preparando el camino de Adonai para el día que Él regrese. Isaías 43 nos dice: voz que clama en el desierto, preparen camino a Yahvé, enderecen calzada en la soledad a nuestro Elohim.